Hola, hola, ¿cómo están todos? El día de hoy tenemos una invitada muy especial que les va a ayudar con todas las cuestiones de reubicación aquí en Texas. Así que tenemos a Diana Páez, que es experta en reubicación y ella de hecho vive aquí en San Antonio también. Así que vamos a iniciar este video ya. Bienvenida Diana, ¿cómo estás? Hola, Jaime, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios, no me puedo quejar. Pues quería presentarte y, a ver, platícanos un poco más de ti, Diana. Bueno, mi nombre es Diana Páez, soy colombiana y llevo viviendo en Estados Unidos alrededor de 7 años, enfrentando muchos retos como migrante y en este proceso de enfrentar todos estos retos me di cuenta que había muchas personas que necesitaban ese acompañamiento y esa guía para poderse ubicar o reubicar dentro del país, ya fuera porque estuviesen emigrando por primera vez o porque estuvieran viviendo en otro estado y quisieran mudarse a otro, en este caso el estado de Texas. Así es, así es. Y pues también tienes un reto nuevo, ¿verdad? De tu vida que ya está a punto de salir. Y pues, Sí, ya estamos a semanas, la verdad, pues voy a ser mamá y esto ha sido otro reto, otro aprendizaje nuevo, porque entonces es aprender del sistema de los Estados Unidos estando embarazada, qué les conviene a las mujeres embarazadas, qué no, los seguros médicos, cómo son las licencias de maternidad en temas laborales. Entonces, cada reto que me pone en la vida o cada etapa que vivo en este país es una enseñanza nueva para guiar a nuevas personas que están pasando por ese mismo proceso. claro, ¿no? Y me encanta el contenido en tu Instagram. Haces muchísimo contenido de pues tu vida como mamá nueva, cómo te estás preparando. Todo eso son muchas cosas que mucha gente a veces no sabe cómo llevar a cabo, ¿no? Y a lo mejor a ti te pasó cuando llegaste a Estados Unidos hace 7 años, ¿no? Exactamente. Jaime, pienso que lo principal para poder conectar con tu audiencia es realmente mostrar tu esencia. Y cuando yo muestro mi proceso desde la parte como persona, más que solamente vengo a ayudarte, es muy valioso para mí porque mucha gente conecta con eso. Quizás yo hace 7 años hubiese querido conectar con una persona así, con la que yo me relacionara y relacionara mi experiencia y dijera, esta es la persona que me puede ayudar porque tenemos vivencias muy similares. Claro, claro, sí. Y pues antes en Colombia, cuéntanos un poquito de tu vida y un poco la historia de cómo llegaste a San Antonio, ¿no? Porque aparte no es tan común que una colombiana llegue a San Antonio. Pues mira, yo de Texas me imaginaba lo que todos se imaginan, lo casi todos, los que no conocen Texas, y es un pueblo súper alejado, entonces con fincas y vaqueros y ya, eso es lo que tú te imaginas cuando escuchas de Texas. Pero toda mi historia empieza hace más o menos 8 años. Yo soy periodista de profesión y así ejercía en mi país. Lastimosamente, la poca oportunidad de expresarse dentro de mi país me obliga a salir de Colombia y llegué a Miami. Cuando llegué a Miami, dije, no, llevo un mes, ya me había gastado todos mis ahorros. En ese momento llegué con mi novio, que ahora es mi esposo, y ya nos habíamos gastado todo. Obviamente no teníamos ni idea absoluta de cómo podíamos legalizarnos dentro de este país. Pasamos muchas vergüenzas, pero tenía una amiga acá en San Antonio que venía como au pair y estaba viviendo en una casa de unos norteamericanos. Entonces ella me dijo, Diana, yo te puedo recibir a ti solamente una semana, tú vienes y te ubicas, pero tú miras cómo te ubicas. Entonces yo pagando Uber, de arriba para abajo, no conocía absolutamente nada de San Antonio, no conocía absolutamente nada de que podía tener una persona o un realtor que me podía asesorar en temas de vivienda o de renta de apartamentos sin que me costara nada. Y empecé un proceso solita esa semana. Llego a San Antonio, me ubico y le digo a mi novio, ya puedes llegar acá a San Antonio. Él se viene de Miami y nada, empezamos una nueva vida. A los 3 días ya estábamos ubicados. Sí, y hiciste algo que la mayoría de las personas de Sudamérica hacen y es llegar a Miami. Ese es como el hub. Y creo que es uno de los errores más grandes y digo, creo que lo entendiste mucho porque los costos de vida en Miami son mucho más caros que pues, muchas ciudades o estados del país, pero es lo más común. Creo que pues, todas las personas de Sudamérica, Colombia, argentinos, gravitan más
hacia Florida y a Miami por lo mismo, ¿no? Que muchos ya están ahí, familiares, etcétera, ¿no? Digamos que una de las cosas en las que yo menciono mucho cuando tengo mis mentorías es el tema de que escogemos, venimos pensando en que las ciudades grandes son las que más te van a generar, o venimos pensando en que esas ciudades que escuchamos siempre, Miami, Los Ángeles, Nueva York, es lo único que tiene Estados Unidos para ofrecer. Y realmente no es así. Realmente te encuentras con muchas oportunidades, pero también con mucha competencia, y también te encuentras con muchos desafíos. Por ejemplo, muchas personas, no fue mi caso, que llegan a Miami por el tema del idioma, Claro. pero yo llegué por tema de cercanía a Colombia, porque yo decía, en algún momento iré, volveré, entonces era por cercanía, pero cuando tú te vas dando cuenta y vas abriendo como tus alas, te vas dando cuenta de que hay muchísimas oportunidades en muchas otras ciudades que se desconocen y que no son muy nombradas. San Antonio, por ejemplo. San Antonio, si yo no hubiera tenido a mi amiga acá, creo que no lo hubiera conocido y me hubiera perdido la oportunidad de crecer en una ciudad que me ha permitido tanto. Entonces, es eso, es que creemos que esas ciudades grandes es lo único que tiene Estados Unidos para ofrecer y realmente es un mito. Sí, sí. Y mucho de lo que pasa también en estas ciudades grandes es que los costos de vivienda, por ejemplo, como Miami, es mucho más alto que, por ejemplo, San Antonio o otras ciudades, ¿no? Hay muchísimas otras ciudades en Florida, en Texas, Houston, Dallas, Jacksonville, Sí. pero mucha gente no ve, y en los demás 48 estados, ¿no? Hay muchísimas oportunidades, muchísimos hispanos, y muchas veces la gente tiende a gravitar mucho a esos estados, pero la verdad hay mucho, o sea, sobran aquí oportunidades en Estados Unidos, es otro De, mundo. de hecho, uno de mis videos más virales es cuando hablo de por qué me mudo de Florida a Texas. Porque tú sabes que acá la gente es muy arraigada a su estado. Entonces, cuando tú hablas como medio de algo que no te gusta del otro estado, la gente se enoja, la Sí, gente se molesta. Y entonces yo hablaba de por qué a mí no me había gustado la Florida y por qué me había mudado a Texas, específicamente a San Antonio, y por qué me había mudado específicamente de Miami. No quise decir que era toda la Florida la que, ¿sabes? No claro. tuviera pues muchas oportunidades. Y en ese video muchas personas se relacionaron porque decía, yo vivo en Miami y no he podido crecer, llevo 5 años y no he podido avanzar. Lo que pago de una habitación, también les mostré un ejemplo, esto es lo que pago cuando yo rentaba, lo que pago por un apartamento luxury acá en San Antonio, y esto es lo que podía yo pagar en un apartamento en Miami, básico, realmente básico, en una zona no tan segura. Entonces tú comparas los costos y dices como, ok, sí, si yo quiero empezar mi vida en Estados Unidos, tengo que evaluar también eso. Claro, claro. Y lo que mucha gente a veces pues no lo ve es un dólar en San Antonio te rinde muy diferente que un dólar en Colombia, y un dólar en Colombia rinde muy diferente que en Miami, ¿no? Entonces, Total. cuando ya estás convirtiendo tus pesos colombianos, pesos argentinos, mexicanos a dólares, ya le estás perdiendo la conversión, ¿no? Y en poder adquisitivo. Ujú. Y luego te quieres ir a la ciudad más cara como Miami, pues vas a perder todavía más poder adquisitivo, porque una casa de $500,000 en San Antonio se ve Ajá. muy diferente que una casa de $500,000 en Miami, ¿no? O sea, aquí en San Antonio te compras una casa muy buena por $500,000. Exacto. No, acá te compras una casa por $500,000 y es una casa, una muy buena casa. Sí, En Miami podría ser una casa, bien, pero no tan bien como sería en Texas o como sería acá en San Antonio. Es decir, varía mucho y yo siento también que otro mito es que hay demasiado trabajo y todo el mundo, hay demasiada competencia. Entonces es como regalar tu trabajo porque o te incluyes o te dejan por fuera. Entonces es como ver esas variantes, tanto laborales como de vivienda y de estilos de vida de cada una de las ciudades cuando uno decide venir a Estados Unidos. sí. Oye, Diana, ¿cuáles son los mitos? Porque ahorita mencionaste mitos, pero ¿cuáles son los mitos para ti más grandes que tienen pues los extranjeros al querer venirse a vivir aquí a Estados Unidos? Mira, uno de los que yo más enfatizo es que Ujú. aquí no te vienes a ser millonario de un día para otro. Sí, O sea, el hecho de venir a Estados Unidos no significa que vas a venir a ser millonario, a ganar mucho dinero. Eso lo enfatizo no porque no vaya a ser posible, sino porque las personas piensan que eso es de inmediato. Tú llegué a Estados Unidos, conseguí un trabajo y wow, ya los dólares me sobran.
Pero se te olvida hacer la cuenta de que tú ganas en dólares, pero también gastas en dólares. Entonces a eso réstale eso que ganas o cada cheque que ganas, en caso de que te vengas por trabajo, a cada cosa que ganas, entonces réstale rentas, seguros, además comida que puede variar, es decir, uno de las cosas más grandes es, llego a Estados Unidos, pago mis deudas y me vuelvo millonario. Eso no es así de un momento para otro. Lo segundo es que en Estados Unidos las personas que no hablan inglés van a surgir igual que las demás. El inglés sí es necesario, así todo el mundo hable en tu estado español. Porque si tú quieres entrar a hablar con personas de más alto nivel, quieres, digamos que incluirte en una industria de más alto nivel, quieres crecer profesionalmente, sí necesitas hablar el idioma, así estés en un estado donde solamente se habla español. Entonces sí se necesita inglés para vivir dentro de los Estados Unidos si quieres crecer. Lo tercero es pensar que en Estados Unidos todo es regalado. Sí dicen que acá hay muchos programas y demás, pero los programas están atados a que tú tengas cierto ingreso. Entonces les pregunto yo siempre, ¿ustedes quieren quedarse en ese mínimo ingreso para que les den beneficios o quieren avanzar y no vivir de esos programas? ¿Tienen programas muy buenos acá en Estados Unidos? Sí, pero también tienen condicionamientos. Entonces eso es lo que las personas desconocen un poco. Y cuarto, muchas personas venimos, y eso fui yo, pensando que el sistema de salud de Estados Unidos era mucho mejor que el de Colombia. Y no lo digo porque aquí sea el servicio malo o bueno, porque el doctor sea mejor que el otro, sino porque acá es extremadamente costoso y es un privilegio tener seguro de salud. Entonces, ir al médico, recuerdo mucho, y esto es una experiencia personal, mi mamá cada que yo le decía, mamá, me duele la cabeza, vaya al médico. Mamá, me duele la espalda, vaya al médico. Y yo le decía, pues que ir al médico me puede costar hasta $1,000 porque me den una pastilla. Entonces, creería que esos son los mitos más fuertes que tenemos recién llegamos. Sí, no, y muy cierto todo eso. Y de hecho, cuando una vez que viniste aquí a la oficina a visitarme, pues platicamos mucho que pues los dos aquí en Estados Unidos empezamos desde cero. O sea, yo empecé ganando 7.25 la hora. Sí. Estaba contento por tener trabajo, ¿no? Y es parte de ir creciendo, no creces accidentalmente, creces con intención, ganas más con intención, ¿no? Sí, y otra cosa que me gustaría recalcar, que hablamos de mitos, es que cuando salimos de nuestros países, todos decimos, yo me le mido a lo que sea. Yo hago lo que sea. Desde que gane plata, yo me le mido a lo que sea. Pero hay que tener mucha fortaleza mental y emocional, porque muchas personas fracasan en ese proceso porque no dimensionan el cambio de que tú seas un abogado o un ingeniero en tu país a que vengas a limpiar pisos. No es como, yo me mido a lo que sea porque gano más que siendo ingeniero. Es un proceso también mental y emocional al que te enfrentas, que también debes asumir y que solo cuando lo asumes es que lo conoces. No por la experiencia de nadie más, solamente cuando tú lo asumes lo conoces. Claro. No, sí, eso es algo muy cierto, ¿verdad? Porque muchas veces mucha gente que está reubicándose o está viniendo a vivirse a Estados Unidos, pues tienen buenos trabajos, buenas posiciones en su país y luego llegan a Estados Unidos y no vas a aterrizar con ese trabajo al mismo nivel que ya tenías, ¿no? Exactamente. Tienes que ir creciendo y a veces requiere de mucha humildad, ¿verdad? Y las experiencias aquí en Estados Unidos te hacen, te digo, muy humilde en muchos aspectos de la vida, ¿no? O sea, muchas cuestiones que pues desconoces o asumes que son igual que en tu país y todo Sí. eso. ¿Sabes qué otro? Es que me voy acordando, pero otro podría ser, que también enfatizo mucho, es que dicen que en Estados Unidos no puedes ejercer tu carrera, o en Estados Unidos ya como eres latino, entonces te tocan los trabajos más fuertes. Eso no es así tampoco. Existen muchas posibilidades en las que uno puede encontrar ese camino que está buscando. Y el sueño americano realmente es ese, encontrar lo que a uno lo apasiona, le gusta y hacerlo. El sueño americano no es llegar a Estados Unidos, el sueño americano es encontrar esa pasión por lo que uno hace. Entonces, un mito grande que tiene la mayoría es que en Estados Unidos los latinos venimos a hacer los trabajos más fuertes. Sí, No, siempre. sí, no, no, no. Pero lo tienes que buscar y lo tienes que luchar y lo tienes. Por ejemplo, no, yo en mi franquicia de Kitchen Tune Up, nada más somos tres hispanos de como 300 dueños. O sea, el 1% somos Sí, hispanos
en nuestra franquicia, ¿no? Y en, por ejemplo, otras personas que se dedican a mi profesión de ayudar a gente a adquirir franquicia aquí en Estados Unidos, creo que nada más somos dos de como 500 en una organización nacional. O sea, somos muy poquitos hispanos, pero porque muchas veces la gente asume como que yo nada más voy a tomar posiciones de abajo, no voy a emprender porque no hablo inglés o porque, o sea, muchas creencias limitantes que le llamamos tenemos por ser hispanos y a veces nos achicamos por no tener el inglés perfecto y cosas así, pero no deberíamos de. O sea, Y es que nos achicamos, pero no nos esforzamos tampoco. Es como, no voy a surgir porque no sé inglés, pero igual entonces tampoco quiero estudiar. sí, O no quiero, esa es la diferencia entre una persona norteamericana y nosotros como latinos. Ellos van con la mentalidad de ser gerentes. Ellos no van con la mentalidad de que me toque hacer cualquier cosa. sí. No, en cambio, nosotros como latinos es desde que me paguen mejor que en mi país lo que me toque. Y esa es una mentalidad, lo que tú dices, una creencia limitante que hemos venido escuchando a lo largo de los años de emigrar a Estados Unidos. Es que el latino es el que hace los trabajos fuertes y no sale de ahí. Sí, sí. Y algo que mencionaste también, que es muy importante y de hecho muy relacionado con el aspecto de franquicias, es la parte del lenguaje y hablar inglés. Porque muchas franquicias no te aceptan en su franquicia si no hablas inglés. No porque no quieran, no porque sean mala onda las franquicias, sino cómo te van a capacitar si no hablas inglés, cómo te van a dar soporte si no hablas inglés, cómo vas a leer los manuales si no hablas inglés, cómo vas a leer los contratos si no, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy importante también en la vida cotidiana. ¿Tú ya hablabas inglés bien cuando llegaste aquí a Estados Unidos o qué tan bueno era tu inglés? No, te voy a decir, yo estudié en Colombia año y medio, supuestamente en el lugar más, en el que salías con un inglés espectacular. Ujú, Estudié año y medio y yo siento que estructuralmente escribir, puede escribir y demás. Cuando llego yo a Houston, al aeropuerto de Houston, y me empezaban a hablar para guiarme dentro del aeropuerto en inglés, ahí te digo, dije, perdí mi plata y mi tiempo porque no entiendo nada. Literalmente yo decía, ¿en qué país estoy? O sea, yo sentía que me estaban hablando en otro idioma. Cuando entré a trabajar también, ahí empecé a entender que no sabía nada. Entonces dije, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Empecé a trabajar en un restaurante y me hablaban y yo traducía literalmente palabra por palabra. Por ejemplo, me decía, cuando estudias inglés, en tu país te enseñan cosas como que aquí la gente habla como, hello, how are you? I'm fine, thank you. Nunca nadie te habla así en Estados Unidos, ¿sabes? Entonces, cuando me decían, what's up? O cosas así, yo decía, ok, ¿qué es what? ¿Qué es esto? O sea, yo traducía cosa por cosa, entonces no, estudié, pero realmente cuando aprendí inglés, fue trabajando acá, relacionándome con el idioma y siendo muy disciplinada, estudiando yo misma, solita, pero era en la práctica diaria. Yo no sí, quería relacionarme con personas que hablaran español, no porque, ay, tú hablas español y qué mamera, no, sino porque yo necesitaba entender y analizar cómo hablaba la gente de aquí para yo poder hablar de la misma forma. Que tengo acento todavía, tengo mucho acento y fue algo que me costó con el tiempo aceptar, de que el acento hace parte de mi raíz como colombiana y hace parte de mi historia, pero eso no me impide seguir mejorando mi pronunciación o seguir haciendo cosas. Luego de que trabajé como niñera, que fue donde más aprendí, creo que con los niños aprendes muchísimo a hablar inglés porque ellos están en ese proceso de desarrollo del lenguaje, es cuando hago un salto profesional gigante y entro a trabajar en una empresa y entro a estudiar y entonces me doy cuenta que hablar profesionalmente inglés es totalmente diferente y las mm, palabras que usan y la forma en la que te relacionas con ejecutivos, tu inglés cambia, entonces ahí fue cuando aprendí el inglés más profesional, un inglés más para ejecutivos, para empresas, para hablar con CEOs y relacionarme, para enviar correos, pero todo ha sido, como te digo, paso a paso y parte de mi experiencia. sí. Todo es un proceso, pero pues mira, tú llegaste pues a lo mejor con no mucho inglés Uh o -huh. y ya lo fuiste transformando y ya tienes muy buenas posiciones, ya eres emprendedor aquí en Estados Unidos, o sea, pero no llegas ahí, ¿verdad? A la mejor, mucha gente se ve ahí en esto donde tú te tardaste 7 años en llegar con intención, se ve desde ahí, desde el día uno y se desilusionan en ese año uno cuando se ven donde se tarda 7 años. Uh -huh, exactamente. Sí. Así No, es. pues creo que tu historia pues,
relata mucho ese proceso y también de como que ser consistente, porque lo cuentas muy fácil, pero me imagino que fue un proceso de como que a veces te sentías tonta, a veces te sentías humillada, a veces por equivocarte, por no entender, y llega otra vez a la parte de la humildad, ¿no? Recuerdo mucho que, o sea, todo ha sido con propósito porque nunca lo he perdido. Y esa es una de las cosas que les aconsejo a todas las personas que van a emigrar. ¿Cuál es el propósito tuyo? ¿Qué quieres hacer? ¿Venir a hacer dinero? Eso lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. ¿Qué exactamente está detrás de eso? O sea, ¿cuál es el propósito de las personas? Mi propósito siempre ha sido cambiar vidas. Entonces, para hacer eso, he tenido que pasar por muchos caminos de aprendizaje en el que todavía estoy. Me ha costado muchísimas lágrimas, demasiadas, porque lo que tú dices, en muchos momentos de mi vida en este país he sentido que no quiero más, que no puedo más. Llevo 7 años sin ver a mi familia, porque por mi proceso de asilo no puedo viajar a Colombia por seguridad. Entonces, es aprender a vivir con eso, pero también es posicionarme en la vida y decir, ¿qué quiero yo? Ponerme a llorar y decir, ay, estoy en mi familia, no puedo salir adelante, este país es una cosa dura, o volteo las cosas y digo, mientras me da la vida la oportunidad de volverlos a ver, ¿cómo transformo mi vida y cómo ayudo a los demás a transformar la de ellos? Sí, yo lo hablo aquí muy fácil y ya después de 7 años, pero, o sea, venir de tener una posición en Colombia muy buena como periodista, a llegar a que te traten no como una periodista, sino como una colombiana emigrante más, es muy duro que todos te vean como que haga esto, que limpie, que es, y tú verte enfrentado a lo que nunca pensaste hacer, es muy duro. Que se burlen de tu acento también es muy duro, porque entonces tú dices, esto no es mi idioma, este no es mi país, esto no es, ¿qué hago aquí? Y te cuestionas muchas veces eso en la vida durante este proceso, ¿qué hago aquí? ¿Qué decisión tomé? ¿Por qué la tomé? ¿Por qué estoy aquí? Pero cuando uno tiene propósito, siempre todo lo lleva a ese propósito nuevamente, lo encamina. Es ahí cuando uno ve el resultado. Sí, no, 100%. Y creo que también este proceso de reubicación es casi un proceso también de transformación personal, Y o sea, eso de desarrollo personal de otro nivel, ¿verdad? Porque me imagino que tú estabas, de ciertas maneras, estabas cómoda en Colombia. Tenías totalmente. Y muchas... estaba en una zona de confort demasiado, estoy bien, no me falta nada. De hecho, hace poco tuve que tomar una decisión difícil también y fue renunciar a mi trabajo hace una semana. Wow, Es otra decisión. Fácil no fue, fácil no es, pero yo sé cuál es mi propósito y siempre lo he sabido, ¿sabes? O sea, siempre he estado encaminada a eso. Entonces, aunque las decisiones no son fáciles, salir de la zona de confort no es fácil, pero cuando hay propósito, Jaime, tú encuentras las formas, sí, tú encuentras la manera. ¿Que no sabes inglés? Aprendo inglés. ¿Que no tengo el dinero? Lo consigo. ¿Que para eso me toca estudiar? Estudio. Pero si yo tengo el propósito y sé para dónde voy, lo hago. Pero sí, si ando por la vida como que no tengo ni propósito, ni sé de dónde vengo, ni para dónde voy, es muy difícil. sí, Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar desde el momento en que decidimos emigrar. sí. Emigrar con propósito no es lo mismo que emigrar. Sí, no, 100%. Esa línea está buenísima, emigrar con propósito, porque eso es lo más importante para que tengas éxito aquí en Estados Unidos. Y no tiene que ser un negocio, puede ser tus hijos, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Muchos aspectos de tu vida lo puedes llevar por ahí y eso es lo que te va a motivar en esos momentos difíciles, porque yo también cuando emprendí al principio, pues yo te había contado, me quedé sin dinero, fui pobre literalmente, pero yo quería ayudar a gente a invertir aquí en Estados Unidos. Yo sabía cómo, tenía mucha experiencia y si no hubiera sido porque de verdad quería ayudar a gente, la verdad me hubiera rendido porque tuve 2 años y medio muy difíciles de forma personal y económica y como conforme hay consistencia, la gente pues también va viendo esa energía que emites pues eso es lo que te va a dar los resultados, la consistencia y hacerlo con un propósito más allá que la plata, ¿no? El dinero. Es que el dinero, tú metes a trabajar en 12 horas en un McDonald's. Si por dinero es, métete ahí y vives a un básico,
pagas tus bills y vives bien, es decir, pero si tú quieres algo más, quieres un propósito, yo me sorprendía mucho y todavía me sorprendo de muchas personas que todavía trabajan en restaurantes, llevan 12, 14, 20 años en lo mismo, pero es porque ya no tienen ese propósito que tenían cuando llegaron. El propósito siempre fue el dinero y el dinero, aunque aquí suene muy fácil, el dinero se consigue. No es fácil porque uno tampoco va a decir que no va a trabajar para ahí, que le cae del cielo. Pero finalmente es el que menos, ¿sabes? El dinero se consigue. Pero ¿cuál es el propósito? Uno quiere quedarse ahí como medio, medio o quiere surgir y quiere para uno y para su familia. Ahorita Claro. pienso en familia porque ya tengo, pero en ese momento pensaba. Sí, sí, ¿no? Y hay que ser muy valientes para hacer estos tipos de pasos, ¿no? Tú ahorita mencionaste que dejaste el trabajo, o sea, eso requiere también de mucha valentía y hay mil miedos detrás de todas estas acciones y mucha gente también siente mucho miedo, pero la única forma de hacerlo a veces es saltar. Y Ah, te voy a decir, escuché una cosa que y me la repito todos los días y hoy la quisiera repetir acá y es, si a ti no te da miedo el próximo paso, no es suficientemente grande. sí, Así sí, que si te da miedo, te da esa cosita, es porque estás soñando en grande y es lindo. claro, claro, no, sí, sí, 100% estoy de acuerdo con eso, porque las decisiones difíciles son las que te van a llevar a ese crecimiento personal, económico, etcétera, ¿verdad? Ujú. Pero lo que sí es, sean muy pacientes, si se van a reubicar aquí a Estados Unidos, sean muy pacientes con ustedes mismos, sean muy pacientes con el proceso, y pues hay gente que te puede ayudar como Diana, ¿no? O sea, y muchas veces te sientes muy solo, porque es también es un momento muy solo, que a veces te da miedo o te da hasta pena compartirlo con alguien, esa soledad. Y me imagino que parte de tu trabajo es ser como 50% psicóloga, ¿no? Mira, yo le decía a mi psicóloga que yo debería ser psicóloga a veces porque a mí me gusta mucho estudiar cómo pensamos los seres humanos y es que somos muy cambiantes todo el tiempo. Lo que hoy queremos y tenemos ya no es, o sea, lo que queríamos, por ejemplo, yo quería este trabajo hace 3 años y ahora que estaba en el, digamos, no, ya entonces no lo quiero. Somos muy cambiantes y eso no está mal, el cambio está muy bien. Pero cuando yo hablo con alguien que me dice, Diana, estoy en este proceso de reubicación, hasta cuando estoy ayudándoles a hacer sus hojas de vida, siempre, Jaime, siempre les pregunto por ese propósito y siempre entro en la parte emocional y mental de la persona, porque es lo primero que perdemos en el camino y es lo que más fuerte debemos tener y digamos que, a que nos acompañe todo el tiempo para que no olvidemos a qué vinimos y para que no perdamos pues la orientación. Entonces, todo, como me decían una vez, el conocimiento tú lo vas adquiriendo con el tiempo, con la experiencia, pero que estés emocionalmente fuerte y mentalmente fuerte, eso es muy difícil de mantener. Sí, 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 sí. Y suena fácil decirlo, pero cuando lo estás viviendo, No, es- está ahí en cañón, o sea, está ahí en difícil. está muy Es, difícil porque le cuesta a uno lágrimas. Créeme que mi trabajo, yo llevaba mucho tiempo y lo que le decía a Jaime un día, tenía un cargo que todos soñamos cuando llegamos a este país, pero hay ciclos y los ciclos se terminan y hay que saber avanzar. sí, sí, ¿no? Y es ser valiente, eso es, algo que he aprendido mucho es, ser valiente es lo que te va a llegar al próximo nivel, sea cual sea para ti. Uh Hay -huh. ser valiente para ti puede ser muy diferente para otra persona, ser valiente, entonces hay que enfrentarnos muchos a esos miedos que todos tenemos. Y pues te digo, otra cosa, pues Estados Unidos sí es un país muy benévolo, con emprendedores, con inversionistas, con cualquier persona que quiera progresar, porque si quieres progresar, este sí es un país que te lo va a permitir. Y eso lo tengo muy consciente, o sea, lo he vivido personalmente, ese crecimiento, empezar desde cero. En nuestros países de Latinoamérica es muy difícil escalar y aquí en Estados Unidos no digo que es fácil, pero sí es posible. Y si luchas por eso, el cielo es el límite, literalmente. En cuestión económica, en cuestión de crecimiento. Digo que está en Estados Unidos, para mí Estados Unidos es un país
de demasiadas oportunidades y aquí en Estados Unidos tú puedes ser lo que quieras ser. Sí, En Estados Unidos, si tú trabajas, se ve el resultado, que es lo que no pasa en nuestros países. Entonces, en Estados Unidos uno puede ser lo que quiera hacer siempre y cuando le meta disciplina y trabajo a las cosas. Definitivamente que sí, y sí se puede avanzar. Eh, es muy, por ejemplo, en Colombia tú piensas en comprar una propiedad o tener una casa cuando ya seas grande, o sea, muy grande, mayor. Acá en Estados Unidos no, acá en Estados Unidos puedes adquirir una propiedad si eres muy disciplinado y juicioso cuando eres joven aún y puedes disfrutarla. Entonces, sí es un país de muchas oportunidades, pero con trabajo y con disciplina. sí. Oye, Diana, ¿y cómo le recomendarías a alguien que está buscando, o sea, venirse a Estados Unidos, por dónde empiezan? ¿Verdad? Muchos yo creo que están googleando YouTube, Instagram, pero ¿qué otra acción se puede tomar para reubicarte? Lo primero es entender en qué proceso quieren o cómo quieren llegar, porque ahorita hay una migración muy grande, no de forma organizada, y lastimosamente las personas sí sufren cuando están sin documentos. Entonces, mi primer consejo para todos es entender qué proceso me puede aplicar a mí y cómo puedo llegar a Estados Unidos de forma organizada. Ujú. ¿Sabes? Porque cuando yo llego de forma organizada a Estados Unidos, ya he recorrido el 20% más del que no lo llegó. Claro. Entonces es poder investigar, asesorarse, pero no asesorarse con un video, no me asesoro con, mi amiga me compartió un blog y vi que esta es la forma, no. Cada persona y cada caso y cada familia son totalmente diferentes y les puede aplicar cosas totalmente diferentes. Pero que si hay opciones, si existen opciones, hay muchas. Entonces empezar, ¿por qué proceso quieren empezar? Para poder aplicar y de esa forma poder llegar de forma organizada a los Estados Unidos, ya sea por inversión, ya sea por estudio, ya sea por la petición de un familiar. Hay muchas personas que tienen familia acá y que no sabían que eran ciudadanos. Tengo un caso de una muchacha que siempre lo nombro porque ella me contactó y me dijo una vez, Diana, se sentó conmigo en una asesoría y me dice, Diana, es que yo quiero irme para Estados Unidos, pero encuentro muchos límites, no encuentro una opción. Y le digo, bueno, dime cómo quieres venir, de pronto como estudiante, tienes como para invertir o algo así. Me dice, no, es que yo soy ciudadana. Entonces cuando me dijo así, yo le dije, entonces dime cuál es el límite. Y me dijo, el límite es que me da miedo llegar a un país a enfrentarme con cosas nuevas. Ese era su límite. Todos tenemos límites diferentes. Pero entonces es entender ok, ¿qué tengo ganado en este momento y qué me falta? Entonces, pero lo número uno definitivamente para reubicarte es entender cómo vas a llegar a Estados Unidos de forma organizada. Sí. ¿Y tú les puedes ayudar a hacer esa planeación? Cuando yo me siento con ellos, obviamente no soy abogada de migración y no me gusta meterme en cosas legales, pero entiendo el caso y los refiero a abogados que tengan o empresas o servicios que los puedan ayudar. Entonces me siento contigo y me dices, Diana, yo tengo este caso, tengo este dinero, quiero irme porque quiero estudiar inglés por tanto tiempo. Entonces yo te digo, ok, quien te va a poder ayudar va a ser esta agencia. Ellos te van a guiar en todo el proceso. No, Diana, es que quiero irme como inversionista. Entonces está Interlink aquí que me los puede ayudar con temas de franquicia o está este abogado que si usted, tengo una petición, Diana, quiero irme a trabajar con una empresa. Entonces este abogado les puede ayudar, pero yo como que soy el filtro y soy ese directorio que empieza a moldearte el plan. Y te digo, Claro. acá te pueden ayudar por aquí, ellos te pueden guiar de esta forma. ¿Para qué? ¿Y por qué lo hago así? Porque cada persona tiene la experiencia en cada tema. Aunque a Sí. mí me encantaría, me dice mi esposo, que yo debería estudiarte todo, estudiar migración, pero pues humanamente es difícil y es muy, muy complicado. Entonces, prefiero que tengan ese servicio de personas que han estudiado eso, que se han dedicado a eso, que han llevado sus procesos para que los procesos de las personas sean totalmente exitosos. Claro, no, sí, y parte de eso también, otra cosa que muchas veces venimos con la idea de ser todólogos aquí en Estados Unidos, y eso no es la mejor estrategia, o sea, y aquí todo está muy, muy enfocado, cada profesión está muy enfocada, y todo es muy, muy detallado aquí en Estados Unidos.
y por eso hay que recurrir siempre, siempre con expertos de fiscales, Sí, abogados de inmigración, y también hay diferentes abogados de inmigración que se dedican a diferentes ramas. exactamente. Cuando me dicen, Diana, es que quiero presentar los impuestos, yo he presentado los míos, pero no te puedo ayudar en los tuyos, pero te puedo decir quién te puede ayudar para esos impuestos. Lo mismo con el tema de vivienda. Con el tema de vivienda te puedo hablar de cómo puedes llegar al estado de Texas, de cómo es San Antonio, de el estilo de vida, pero si tú quieres comprar casa, ya yo te puedo referir a un realtor que te puede ayudar en ese proceso. Es decir, yo soy ese filtro para poderles guiar en cómo pueden empezar ese camino de reubicación y ubicación, a menos de que yo tenga alguna experiencia en algo específico, como por ejemplo laboral. Entonces, Diana, quiero hacer mi hoja de vida porque quiero aplicar. Como yo viví ese proceso desde la parte de recursos humanos, entonces te digo, yo sí te puedo decir que es una hoja de vida aceptable y que no en los Estados Unidos, que miran las empresas y que no, y me siento contigo y hago ese tipo de cosas. En ese tipo de asesorías, digamos que si estoy yo personalmente contigo, me siento contigo y demás. Pero ya cuando son temas muy específicos como quiero un consejo migratorio, quiero de una vez empezar mi proceso para una franquicia, quiero, por ejemplo, que una empresa me contrate. Eso sí, ya tengo diferentes aliados que los pueden ayudar en eso. Sí, pues entonces ya saben quién tiene todos los contactos aquí en Texas. Sí, las páginas amarillas. Pero pues algo que también haces, filtras mucho a la gente con la que trabajas, ¿no? Que Totalmente. trabajen bien, que tengan una cultura de ayudar y todo eso. Entonces eso también es muy importante y valioso. Y que tengan muchos valores que yo comparto también. ¿Por qué? Porque no me interesa que tú estés muy cómodo conmigo en una asesoría y me hables y me digas, Diana, yo te cuento y me siento súper cómoda contigo. Yo te digo, esta empresa te va a ayudar y en esa empresa ni te ponen atención. Entonces, no, realmente trabajo y filtro muy bien con las personas con las que trabajo porque siento que lo primordial de las empresas con las que trabajo es el querer ayudar al otro por encima de solamente le quiero sacar el dinero. Claro, sí, eso es súper, súper, súper importante. Y es un valor que también nosotros compartimos mucho con Ujú. nuestros profesionales. Exactamente. Eh, Aquí hay varias preguntas en YouTube que nos hicieron personas aquí de la audiencia. Ujú. Si tengan más preguntas, si tienen, pónganlas aquí en los comments. A ver, aquí va una. ¿Recomiendas algún estado por encima de otro? ¿Por qué? Sí, como les decía, más que estados, digamos que es revisar las ciudades y no dejarnos guiar porque entre más grande la ciudad, mejor. Para mí, San Antonio es una ciudad en crecimiento, es una ciudad que tiene muchísimas oportunidades y es una ciudad que el costo de vida aún se mantiene bajo a comparación de otros estados. O sea, aquí ganas, pero aún tú todavía puedes sobrevivir con un buen salario y todavía puedes ahorrar. Entonces, sí recomiendo el estado de Texas, creo que está en bastante crecimiento y no lo digo solamente yo, las empresas están mudando al estado de Texas porque ven muchas oportunidades, empresas como Apple, como Tesla se están mudando a ciudades como Austin, porque realmente el costo de vida en temas de impuestos, en temas de, sí, de estilo de vida es mucho más bajo. Entonces, les recomendaría mucho revisar Texas y sí, no recomendaría Florida. Pues ya lo escucharon de la experta. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es el papel principal de la reubicadora para las familias? El ¿Cuál es el papel papel principal tuyo? es ese, es guiarlos y entender el propósito para que puedan tomar las mejores decisiones cuando deciden emigrar y que lo hagan de forma correcta. Bien, bien, bien. A ver si vienen más preguntas, pongan sus preguntas. A ver, ahí va otra. ¿Cómo se asegura de que las familias tengan acceso a servicios de salud y otros recursos importantes después de la reubicación? Por eso es importante entender el plan que tienen para emigrar, porque es muy diferente poder tener un seguro de salud para un estudiante, para una familia que ya viene con una visa de inversionista, para una familia que viene con visa de trabajo o simplemente para mí que vengo con asilo. Todo tiene diferentes propósitos y todo tiene diferentes pasos. Entonces, aunque sí hay seguros de salud para todo el mundo, obviamente hay ciertas excepciones dependiendo del caso de las personas. Bien, bien, muy bien. Veo otro aquí de los desafíos culturales. Ahí
¿Cómo manejas los desafíos culturales y lingüísticos que pueden surgir durante la reubicación? Primero debemos entender que no estamos en nuestro país y que es un proceso de adaptación. Lo que teníamos allá y lo que veíamos y a lo que estábamos acostumbrados no va a ser más y debemos aceptar eso y debemos adaptarnos a ese cambio. Y entre más lo entendamos va a ser más fácil. Con el tema lingüístico, les digo, es muy importante entender que el inglés, aunque no es el idioma oficial de los Estados Unidos, sí es el más hablado y al ser el más hablado es el que más oportunidades abre. Entonces, ustedes pueden elegir en qué estado se quieren quedar. Me quiero quedar en el estado de zona de confort, en el que me hablen todo el tiempo español, porque sí, tú puedes hacer una llamada al médico y dices que no hablas inglés y te van a pasar a alguien que hable español. Pero, ¿quieres quedarte en esa zona de confort o quieres ir más allá y enfrentar ese desafío de quiero aprender? Que te vas a encontrar con un desafío lingüístico muy grande, que es el acento, sí, y que quizás a veces te vayan a hacer el feo, como a mí me lo hicieron muchas veces, también, pero hay que tener mucha fortaleza mental. Sí, sí, y algo a veces de desafíos culturales puede ser tan simple como tu dieta, tu comida, ¿no? Que comías en Colombia, pues a lo mejor aquí en San Antonio, no sé, batallaste en encontrar supermercados que vendieran comida colombiana, las arepas, o sea, los restaurantes, todo eso, ¿no? Todavía, todavía lucho con eso, pero una de las cosas que les aconsejo mucho a las familias es que cuando uno quiere tanto a su país, uno adopta esas cosas en la casa. Entonces, digamos que para mí no es un desafío cultural poder tener eso en mi casa, porque yo sé que si no encuentro arepas, las hago yo, que si no encuentro empanadas, las hago yo, que si no encuentro un plato que me hacía mi mamá, lo hago yo. Entonces es como no perder esa esencia, ¿sabes? O sea, si tú amas tanto tu país y amas tanto esa parte cultural, adóptala en tu casa, adóptala para tus hijos, pero también adáptate al país en el que estás viviendo y respétalo. Sí. Porque hay gente que es como, yo no, es que yo soy colombiana y vivo en Estados Unidos y no me importa y no hablo inglés y que se jodan. No, 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 porque es que vinimos a un país que nos está abriendo las puertas y vinimos a respetarlo. Entonces también vinimos a adaptarnos. Sí. Oye, ¿y no has batallado en encontrar, o hay aquí, no sé, supermercados colombianos donde vendan productos colombianos? Pues mira, hay dos Ok. actualmente. Desde que yo llegué había uno que es un supermercado de colombianos y venden todo eso que nos gusta, pero hace poco encontré un emprendimiento muy lindo que es, mandan comida colombiana a todo Estados Unidos. Es una familia colombiana que manda comida colombiana. Entonces, si tienes antojitos, pues puedes pedir ahí. Pero acá en San Antonio, H-E-B, habían dos H-E-B que estaban implementando cosas colombianas. Y yo llegaba a ese H-E-B y yo me iba, me manejaba hasta allá para poder encontrarlo porque era más económico que obviamente comprar en un supermercado especialmente de comida colombiana. Sí, sí, sí. Y también pasa, porque hay supermercados asiáticos, también hay supermercados Sí, mexicanos, pero muchos lo hacen como ven gente de esos países llegando. Por ejemplo, H-E-B ya adapta su mandado, lo que venden, dependiendo de la gente que está. Entonces significa que hay más colombianos llegando y están hasta pidiendo sus la- productos, ¿no? Están llegando muchas personas de la Florida. He visto muchas placas de carros acá en San Antonio de la Florida. Entonces me dice, bueno, hablaba yo con una amiga y me dice, eso es por los videos que tú estás haciendo, Diana, porque se están jugando. Y yo, no, no quiero traerme a todo el mundo porque imagínate. Sí, sí, nos va a hacer que nos suban los precios de todo, Diana. Exactamente, eso me decía, no, 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 no. Pero sí he visto mucha transición de Sí, la Florida a Texas. eso es muy cierto. Hace 5 años, las visas de inversionista de colombianos, argentinos, el 100% iban a Florida. Sí. Y en estos últimos 5 años he visto mucha transición de muchos argentinos, colombianos, ahora emigrando a Texas, cuando antes nunca era imaginado. Así que es algo o sea, esa transición de Sí. Texas y esas recomendaciones que das es por ese crecimiento que estamos Ay, teniendo. Dios. Bueno, muy bien. Pero bueno, Diana, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Si alguien te quiere contactar, ahí vamos a poner una cajita con tu Instagram y con tu WhatsApp, que son los mejores métodos para contactarte a ti, ¿no? Si alguien necesita ayuda de reubicación. Así es.
Me pueden contactar por Instagram, directamente si quieren como respuesta mucho más rápida, WhatsApp es como lo más inmediato. En mi Instagram les estoy compartiendo todo el tiempo los procesos, cosas, tips y también mucho de mi vida porque quiero eso, que ustedes se relacionen con una persona real y quiero compartirles cada etapa de mi vida porque siento que alguna persona puede estar viviendo el mismo proceso. Así que allá los espero con mucho amor. Mejor, yo amo a mis seguidores, amo a las personas que me contactan y amo ayudar a las personas a reubicarse y ver ese proceso de crecimiento cuando están acá. A ti muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ya saben a quién seguir y a quién contactar. Y si quieren ver a una mamá nueva colombiana en Texas, síganla. Así es. Un abrazo, muchas gracias, Jaime. Bye, gracias a ti, Estoy Diana. muy bien.